Hola, ¿qué tal? Soy Nadia Robles. El día de hoy les voy a compartir la sesión de Epidemiología del consumo de sustancias y la política pública en el marco del Diplomado Interinstitucional en Prevención de Comportamientos Adictivos. Agradecemos mucho a Durango por la invitación. Y bueno, les voy a compartir un poco acerca de la epidemiología, de sus generalidades y de cómo utilizamos la epidemiología en el marco de los trabajos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas. Esta sesión la vamos a dividir en dos partes, primero hablando de las generalidades de la epidemiología y después hablaremos de cuestiones muy específicas respecto a estudios epidemiológicos del consumo de sustancias y cómo impactan en la toma de decisiones y en la política pública. Vamos a comenzar. Muy bien, la epidemiología tiene su raíz etimológica en epidemos y logos, que se refiere a estudio sobre el pueblo. Pero específicamente cuando hablamos de epidemiología o de estudios epidemiológicos, nos referimos generalmente al estudio de la salud y con énfasis en la enfermedad. La epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con las enfermedades. Este estudio es importante porque para la población y para los sistemas de salud es necesario saber de qué se enferman las personas o por qué mueren las personas. Aquí les traje un par de ejemplos respecto a las enfermedades y, bueno, las causas de muerte específicas que se han tenido en los últimos años en el mundo y en México. Y vamos a ver que estas han sido bastante diversas. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, tanto en el mundo como en México, son la primera causa de muerte entre la población. Ahí tenemos que considerar que muchos factores ambientales y también de hábitos en las personas pueden estar incidiendo. Por ejemplo, la alimentación, la falta de ejercicio, incluso, bueno, pues los hábitos generales que tienen las personas impactan sin duda alguna. Más adelante vamos a ver cómo interactúan el ambiente, las personas y los agentes que traen las enfermedades. Específicamente, como las primeras tres causas de muerte en el mundo para el 2019, teníamos a las enfermedades cardiovasculares, como ya lo mencioné, a los neoplasmas y a las enfermedades respiratorias. En México, en el 2019, las principales causas eran las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y los neoplasmas. Y bueno, esto suena lógico porque en realidad en México hay un gran grupo de personas que tienen diabetes y bueno, sin duda alguna las complicaciones asociadas a la diabetes pues generan defunciones y cuando se anota la causa de muerte, pues esa referencia sirve ya sea para tomar medidas preventivas o también medidas curativas. En este esquema podemos ver cómo han ido avanzando las enfermedades a lo largo del tiempo. Y vemos desde otros siglos cómo las causas de muerte eran algo que hoy día ya no es tan, pues, tan pensable o no es tan factible que suceda, como por ejemplo una inundación, escasez de alimentos, heladas, la contaminación del agua, la viruela, el sarampión, la peste, el tifo, que muchas de estas enfermedades pues están erradicadas en algunos países, ya no son causa de muerte actualmente. Pero ¿qué sí es causa de muerte entre las personas que viven en la modernidad? Pues el VIH, el cólera, el dengue, la diabetes, la obesidad. Los problemas de salud mental se incorporaron dentro de estas listas, por supuesto el consumo de sustancias, la influenza, por ejemplo, el chikungunya, el Zika, la violencia también es algo que incide como algo, como un fenómeno nuevo y que impacta en la salud y que causa muertes. Y sin duda alguna, pues lo sabemos en los últimos 3 años, el COVID-19 es una de las circunstancias que ha generado distintas muertes alrededor del mundo. Entonces, teniendo este panorama de qué sucede en relación a las defunciones y por qué mueren las personas, pues tenemos también un poco de orientación a que la salud y la enfermedad son un proceso dinámico, pero específicamente la epidemiología se va a volcar hacia conocer las dimensiones alrededor de la enfermedad, por qué suceden, en dónde suceden, a quién les suceden y por supuesto cuáles son las consecuencias.
Creo que un muy buen ejemplo que estamos teniendo actualmente es el de COVID-19. Y así como hablamos de un proceso de salud en términos de pues un bienestar general, no solamente la ausencia de enfermedad, pues la enfermedad va a ser esa desviación o esa alteración de ese estado físico y mental de bienestar. Cuando se presenta una enfermedad, hay algo que se le suele llamar la tríada ecológica, que habla de la enfermedad en su contexto. Y entonces generalmente esta tríada aborda cuál es el agente, el medio ambiente y cuál es el huésped. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, el huésped es la persona que padece el COVID, el agente es un virus y el medio ambiente, pues es el espacio y contexto donde se desarrolla una enfermedad. Ahora sabemos, por ejemplo, que el COVID se contagia por medio de las gotículas que expelemos al momento de hablar. Entonces, cuando estamos en ambientes cerrados, específicamente, a lo mejor poco ventilados, es más probable que se transmita el virus. Esto es bastante útil en la epidemiología, el caracterizar una enfermedad desde esta triada, porque también nos permite tomar medidas. Hoy sabemos, por ejemplo, ya no estamos utilizando los cubrebocas de la misma manera que antes, ¿no? Y hay menos restricciones, se sigue recomendando utilizar el cubrebocas en espacios cerrados, pero sabemos que a lo mejor si vamos solos caminando en un ambiente abierto, no sería un gran problema quitarnos el cubrebocas. Pero bueno, saber y conocer de esos ambientes donde se desarrolla una enfermedad es fundamental para poder prevenirla. Ahora, hablemos específicamente de las adicciones. Y me gustaría plantear esta pregunta como una pregunta de reflexión. ¿Una adicción es una enfermedad? Y si es una enfermedad, ¿por qué es una enfermedad? ¿Ustedes qué creen? Es importante detenernos a reflexionar esto porque justamente el estudio epidemiológico de las adicciones desde el ámbito de la salud y la enfermedad, pues primero tendría que dejarnos claro si la adicción está vista como una enfermedad. Y sí, sí está vista como una enfermedad porque es una condición de salud mental y también de salud física que está representada por una serie de signos y síntomas que puede presentar una persona, especialmente, sobre todo cuando se presenta un consumo problemático o cuando se presenta la dependencia. Ahora, ¿cómo se adquiere? No se adquiere como otras enfermedades, por ejemplo, las que están relacionadas con virus y bacterias. Por supuesto, una adicción no se contagia. Sin embargo, sí se adquiere a través de distintos aprendizajes. Los seres humanos aprendemos continuamente. Entonces, también el contexto en el que se da es relevante. Pensemos en una familia donde el consumo de sustancias está normalizado, pues entonces no será tan lejano que alguien de la familia, tal vez un niño o un adolescente, identifique que el consumo es algo normal e inicie el consumo de sustancias. Esto implicará a futuro tal vez mayor riesgo para desarrollar una dependencia y entonces estaríamos hablando de la adquisición mediante el aprendizaje de patrones de comportamiento y también que se da en ciertos contextos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta tríada epidemiológica y pensamos en el huésped, el agente y el medio ambiente y cómo interactúan entre sí, esto es bien importante desde el ámbito del estudio de las adicciones. ¿Por qué? Cuando hablamos, por ejemplo, de los enfoques preventivos, el enfoque preventivo generalmente tiene una aproximación ecológica y un enfoque de riesgo y protección, donde identificamos cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores protectores. Desde esa perspectiva estamos asumiendo que el contexto siempre va a ser importante para desarrollar o no una adicción. Este sería el contexto y el ambiente, perdón, este sería el ambiente y el huésped sería, por supuesto, la persona y el agente estaría definido por la sustancia psicoactiva. Ahora, para poder determinar cómo se da un fenómeno epidemiológico, no basta con simplemente saber que existen casos de algo. Hay que saber en qué medida están presentándose sus casos, en qué grupos poblacionales,
con qué frecuencia se están presentando, si hay poblaciones que son más afectadas o menos afectadas. Entonces, es por eso que se utilizan distintas medidas relacionadas con la epidemiología. Las más frecuentes van a ser las de frecuencia o distribución, las de asociación y las de impacto. Y las de frecuencia o distribución responden a preguntas como cuántos casos se presentan, qué tan frecuentes son, qué tan probable es que se presente esa enfermedad o qué tan riesgoso es que se presente esa condición o enfermedad. En las medidas de asociación generalmente se responde a cuál es la fuerza de asociación entre un factor A y un factor B. Y también en las medidas de impacto, qué tan importante es una condición para que se presente otra. En estas mediciones generalmente vamos a tener dos formas de medir, ¿no? Que son muy frecuentes, que es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta simplemente es el número de casos que se presentan, pero las que son más comunes, porque bueno, les podría yo decir que, como ejemplo, en un grupo de 100 personas, a lo mejor se presentan 10 casos de COVID. Bueno, pero esa es una fotografía de lo que sucedió específicamente para ese grupo y no necesariamente me dice lo que sucede en toda la población. No sabemos si ese grupo está compuesto principalmente por hombres, por mujeres, por personas mayores de edad o personas que son niños o niñas. Entonces, siempre es importante caracterizar a la población y en los conteos es muy importante tomar en cuenta distintas variables. Por eso generalmente se toman en cuenta medidas de frecuencia relativa para hablar de una manera sencilla acerca de cómo se presenta un fenómeno epidemiológico. Y las más frecuentes van a ser las medidas de proporción, de tasa y de razón. Ahora les voy a explicar en qué consiste. La proporción es una expresión de la frecuencia en relación a una población total. Por ejemplo, las encuestas nacionales utilizan mucho estas medidas de proporción. Cuando decimos que cierto porcentaje de la población consume sustancias respecto a la población total, esto nos permite tener un parámetro para saber cómo se está comportando el consumo. Cuando a lo mejor yo extraigo al grupo de mujeres y al grupo de hombres y digo, que una proporción mayor de hombres consume versus una proporción menor de mujeres, entonces eso también me ayuda a identificar ciertas diferencias en las proporciones y en los subgrupos de esa población. Generalmente se expresan en términos de porcentaje. Tenemos también la tasa, que la tasa generalmente mide la dinámica de un evento en una población a lo largo del tiempo. Generalmente se expresa en términos de la magnitud de un cambio que se da respecto a un parámetro y a una condición en particular. Estas medidas son muy frecuentes, por ejemplo, el número de asaltos por cada 100,000 habitantes en una ciudad específica. Cuando hablamos de los eventos por cada 100,000 habitantes, yo estoy fraccionando en grupos de 100,000 para dar una referencia de un parámetro. Entonces, tal vez puedo decir que en el 2020 el número de asaltos por cada 100,000 habitantes era 100, pero para el 2022 el número de asaltos por cada 100,000 habitantes era 200. Entonces, ahí yo puedo ver el cambio en la magnitud respecto a la tasa que estoy midiendo dentro de esa población. Y podemos comparar entre tasas, por supuesto. Y bueno, también tenemos las razones que expresan la relación que hay entre dos eventos o entre dos poblaciones. Regresando al ejemplo del consumo de sustancias, es más común que haya un mayor número de personas, hombres, que consumen sustancias versus mujeres. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que cuando tomamos en cuenta el número de consumidores hombres con consumidoras mujeres, podríamos sacar una relación. Aquí en el ejemplo que ustedes pueden ver en la pantalla, estamos suponiendo que por cada 800 mujeres consumidoras hay 2,000 consumidores. Entonces tendríamos una razón de 0.4. Esto como lo expresaríamos de una manera coloquial, que por cada hombre consumidor hay 0.4 mujeres que consumen. O dicho de otra manera, aproximadamente por cada mujer que consume, habrán más o menos en promedio 2 hombres que están consumiendo. Esto es importante, por ejemplo, en esta caracterización particular,
para determinar si hay diferencias respecto al género y las razones nos pueden ayudar bastante con eso. En resumen, las medidas más utilizadas en la epidemiología, hablando de las adicciones, son las medidas pues, de incidencia, o en las que ponemos principal interés es en la incidencia y la prevalencia. La incidencia nos ayuda a conocer cuáles son los nuevos casos de un fenómeno en particular. Siempre nos es útil saber cuántos nuevos consumidores hay dentro de una población. Y la prevalencia nos explica la generalidad de la población que está presentando cierto fenómeno, en este caso el consumo. Ahora, un tip para leer adecuadamente los datos epidemiológicos. Generalmente las encuestas nacionales expresan sus datos en términos de prevalencias, pero hay que tener mucho cuidado porque la expresión de la prevalencia que más se utiliza en nuestro país es el consumo alguna vez en la vida o experimental. Cuando hablamos del consumo experimental o alguna vez en la vida, estamos preguntándole a las personas si solo alguna ocasión en su vida han consumido una sustancia. Por eso generalmente este número o está expresado sí en un porcentaje, pero representando a millones de personas. Hay que tener muy claro en la comunicación, sobre todo cuando hablamos de medidas de prevalencia, que el consumo experimental o alguna vez en la vida no expresa una condición de enfermedad o adicción. Esto es importante tomarlo en cuenta porque es muy común que a nivel científico o a nivel de medios de comunicación se exprese que la prevalencia nos dice qué tantas, y voy a entrecomillar, adictas, personas adictas hay en el país. Y entre comillas porque es una denominación estigmatizante, ¿no? ¿Cuántos consumidores hay en el país? En realidad no es el sinónimo de las personas que solamente experimentaron alguna vez en la vida. Por eso tenemos medidas mucho más específicas como el consumo problemático que se da con más actualidad. Entonces, eso se los comentaré en la siguiente sesión, en el siguiente video, pero hasta aquí dejamos las medidas generales de epidemiología y un poco su orientación hacia el consumo de sustancias. Nos vemos en unos minutos.